Здравствуйте, дорогие друзья. Bueno, queridos amigos, buenas, ¿cómo están? Tenemos acá justamente a nuestra amiga ex soviética, a Nina Subotina, la doctora Nina Subotina, profesora de medicina además. Yo digo ahora Nina Subotina, porque el argentino escucha Subotina y no puede. Bueno, no. el Entonces acento es... Nina Subotina, más fácil. Rima y todo, muy bien. En todo caso, Nina, muchas gracias por estar acá. Es un honor tenerte. Me da especial gusto tener a Nina porque ustedes no saben qué nivel tiene esta mujer. Es una especialista en medicina hiperbárica además, con un profundo conocimiento funcional, decimos nosotros, además de teórico. Y bueno, ha hecho cosas increíbles. Ya les vamos a contar algunas de las nuevas aventuras de Nina Subotina. Así que y de hecho estamos cerca. Tu centro de medicina hiperbárica está cerquita de acá. 7 cuadras. Bueno, ahí está. Así que bueno, muy buenas tardes. Gracias por estar allí, ¿no? Quiero decir que para mí es un honor participar en esta actividad, y todo que haces a mí también me atrae, me interesa muchísimo, y si, no sé, puedo aportar un granito de arena, mucho. Entonces ya esto me hace feliz. Muchas gracias, querida. Bueno, ahí estamos. Nina ha participado ya antes en nuestros congresos, y la línea que nos unió tenía que ver con esta línea de razonamiento de el empleo que las células hacen del oxígeno, el empleo del oxígeno por las células eucariontes, y quería que de alguna manera nos ilustrara sobre este fascinante concepto. Le hemos llamado en algún momento al oxígeno el nutriente invisible, ¿no? Sí. Que no tenemos ni idea de que lo estamos respirando, y la vida depende de ello de minuto en minuto, ¿no? Sí. ¿Cómo te empezaste a interesar por el mundo fascinante del oxígeno y la presión y todo? Sabes que en realidad yo empecé por otro lado. Yo empecé como en la búsqueda donde es todo normal y donde empieza el patológico. Y ahí también un poco me ocupaba de ritmos circadianos, otros ritmos, etcétera, etcétera. Escribí un libro que fue editado después, traducido en Cuba, Ritmos de la Vida, pero hace muchos años. Sabes que yo lo recuerdo ese libro. Hace muchos años realmente. ¿Los años 80 puede ser? Sí. Ya existía. Sí, en 80. Qué interesante. Es interesante, y también sabes que esto esto te agarra y te lleva a un mundo fascinante, claro, donde no dejas de sorprenderte. Qué buena. Entonces, en algún momento uno llega, además, una parte, por ejemplo, hay dos cosas que cuando te enseñan, dos cosas como me producían un rechazo. Discúlpame mi ignorancia, pero una era que en cualquier materia se empezaba con Iván Petrovich Pavlov, con el sistema nervioso central, con la actividad superior, y sea úlcera gástrica o cualquier otra cosa, siempre se empezaba con esto. Y yo cuando es lo mismo, un poco rechazaba, claro, y después durante la vida sí entendí que es importantísimo. Es muy importante. El reflejo condicionado y todo el asunto. Sí. Es muy interesante, ¿no? Sí. Y otra cosa era justamente por el oxígeno. ¿Por qué? Porque siempre se decía, ¿qué es mejor, por ejemplo, para los niños? Una actividad física en el aire abierto. Claro. ¿Por qué? Para respirar oxígeno. El niño empieza a distraerse, etc. ¿Qué es la hipoxia? Entonces, desde como el contrario, que primero esto como me irritaba, después yo llegué a la conclusión que sí, que claro, esto es muy importante. Un componente, claro. Y además, en los años 74 era todo un boom en la Unión Soviética, la oxigenoterapia hiperbárica. Wow. ¿Por qué? Porque fue construido el centro, y el centro se construía dentro de este monstruo que ahora se llama la primera universidad estatal de medicina. Antes se llamaba instituto, bien, históricamente, pero siempre era una universidad bien, digamos, que competía con Sorbona en, claro, digamos, nivel.
Y Esto es, para que la gente entienda, esto es en el contexto de la Guerra Fría. De un lado teníamos el occidente capitalista, del otro lado Sovietskaya Soyuza, sí, con toda una magnífica construcción filosófica que era el marxismo, y con una serie de declaraciones fundacionales acerca de nada menos que el bien común para toda la humanidad basado en la igualdad, qué sé yo. Sí. Y era una lucha tremenda, porque por un lado es un contraste filosófico y por otro lado, bueno, las verdades científicas que sobreseían a las ideologías, ¿no? claro, Entonces, algunas no se aceptaban. Por No. ejemplo, genética en la época de Stalin. Bien, yo, gracias a Dios, ya empecé después cuando esto pasó, esta época. Pero la ¿Por qué no? genética fue llamada pseudociencia. Claro, claro. La idea es que uno ponía, porque lo que se oponía a esto era el fatalismo geográfico y todo eso. Nosotros decíamos, no. Nosotros decíamos, en el comunismo decíamos, no, el hombre se hace a sí mismo y martilla y forja hasta lograrle, y lo Así genético no te condiciona, etc. Claro. Bueno, es interesante la vuelta de las décadas. ¿Qué opinión tenemos ahora que ha emergido la epigenética y donde realmente los genes cumplen un rol importantísimo, pero también finalmente se manifiestan por otra serie de influencias accesorias? Es muy interesante. Yo creo que como dimos, eran como dos cosas opuestas, pero es en el desarrollo dialéctico debería ser así. Se consideraba que todos somos iguales. Claro. Y ahora vemos que no somos todos iguales y se acepta la diversidad. Claro. Antes no se aceptaba. No, Uno no. hasta que tendría que pensar así. Claro. Y Claro. usted libre de pensar de otra manera. Bueno, gente muy interesante como Kondratiev y otros muchos fueron mandados a Siberia por tener una idea diferente, ¿no? Por supuesto. Se suponía que el capitalismo estaba destinado a la rápida desaparición y Kondratiev dijo, no, estos ciclos del carbón o lo que fuera son ciclos de 40 años a Siberia. Y después está el archipiélago Gulag y todo, el archipiélago Gulag, ¿no? Sí. Con Solzhenitsyn y todo el mundo. O sea, nosotros, quiero que ustedes entiendan que estás detrás de esto, nuestra forja, nuestro armado como personas ocurrió en medio de una profunda guerra filosófica, que era esta pulsión entre el comunismo y el capitalismo. Y sin embargo estamos tratando de hacer ciencia, pero hasta la ciencia está teñida de la ideología dominante, ¿no? ¿Quién era? Nunca me acuerdo del tipo, te lo voy a buscar. Había una cosa muy interesante que hoy día yo uso mucho como concepto, que es la observación de que en biología la colaboración, la cooperación, la simbiosis es una fuerza tan importante como la competencia, ¿no? La supervivencia del más apto. Y esto era una defensa de este hombre, que ahora no me puedo acordar, del paper, me sale como, no es Voronov, es otro hombre, bueno. Y tenía que ver entonces como una crítica sistemática al darwinismo social, como una justificación del capitalismo feroz, ¿no? Pero y ahora lo que estamos viendo con los simbiontes y las mitocondrias y qué sé yo, realmente el tipo tenía razón. La cooperación ha resultado ser una fuerza tan formidable como la competencia en el mundo biológico, ¿no? Así que bueno, cuántas cosas... Discúlpame, nuestra biota, para continuar tu pensamiento, nuestra microbiota en el intestino. Claro, está ahí, tienen más células, tenemos más células que células. que en el cerebro. Claro, Así interesante. Óyeme, y tú me decías entonces, en este instituto, de pronto, que después quisiera volver al fascinante mundo que tú eres una experta de los biorritmos, para que ustedes entiendan, circadiano, el que no tiene formación técnica de esta disciplina. Cerca de día, claro. Cerca de día, sí. Ahí está, entonces, o sea, el origen latino es en torno al día, ¿no? Sí. Después te quiero preguntar sobre las hormonas y todo esto, pero tú me contabas, en este instituto, de pronto descubriste el oxígeno, nada menos. No es que yo descubrí oxígeno, también existe moda, por ejemplo, que todo el mundo sabía que estaban a construir el mayor centro de medicina hiperbárica en el mundo. Se llamaba con quirófanos. Quirófanos dentro de las cámaras hiperbáricas, y todo esto empezó en realidad con un holandés, doctor Boerema, los holandeses los llaman Burma. Fue muy interesante este hombre, lo llamaban el ingeniero en la cirugía. ¿Qué él hizo? Porque él era cirujano cardíaco,
Y cuando operaba, a veces operación fue todo un éxito de un niño con alguna valvulopatía de tipo azul, entonces que siempre tenía muy poco oxígeno. Y después las heridas como las suturas se deshacían y el niño moría, entonces él buscaba de cualquier manera cómo aumentar la cantidad de oxígeno ahí dentro del organismo. No fue él solo, también hubo un cirujano también torácico y cardíaco en la ciudad de Kiev, y existe su libro y está traducido al inglés, se llama Corazón y Pensamientos, justo porque la búsqueda iba en paralelo. Claro. Entonces, ¿qué hace Boerema? Boerema toma unos chanchitos, los mete en cámara hiperbárica. ¿Qué hace cámara hiperbárica? Tiene un efecto puramente físico. Según las leyes de física, los gases se hacen más solubles en líquido a medida que aumentamos la presión. Por ejemplo, ahora estamos sentados aquí a nivel de una atmósfera, a nivel del mar, ¿sí? Entonces nosotros tenemos todo nuestro cuerpo embebido con aire. No hay ningún lugar donde no hay aire, este aire existe. Entonces todos los tejidos, a medida que nosotros nos metemos en cámara hiperbárica, vamos a aumentar la presión, entonces todo los gases habrá en mayor cantidad en nuestra plasma, en nuestra sangre, en nuestro cerebro, etcétera, etcétera. Depende de los tejidos con diferente, digamos, velocidad, pero entonces, ¿qué él hace? Él da a respirar a los chanchos oxígeno puro, con lo cual aumenta la presión parcial de oxígeno dentro del organismo, y a 3 atmósferas, entonces con una vivimos ya 2 adicionales, él reemplaza su sangre por solución fisiológica. Los chanchitos se hicieron blancos como un lienzo, pero conservaron todo su vigor y energía, y él escribe de esto. Bien, después les devuelve su sangre, los saca de la cámara y escribe un artículo que se llama La vida sin sangre. Con un nombre así, estimuló muchísimo estudios, muchísima investigación en todo el mundo. Dentro de otros estaban los rusos, o los soviéticos, que tenían, esto ocurrió en los años 60, 59, ya en 62 fue abierto el primer laboratorio que estudiaba los efectos de oxígeno bajo presión, en 74 fue abierto este centro. Entonces esto se construía ante nuestros ojos. Qué bueno. Entonces era muy de moda, barocentro, 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 en cada segunda palabra era barocentro, eran... Sí, y también esto, ¿por qué ocurrió? Porque en aquel entonces el ministro de Salud Pública era cirujano, doctor Petrovsky. Acá yo vi los viejos libros de estos años 80, 70, traducidos por la editorial Mir, que estaba en Unión Soviética, y acá hubo estos libros. Sí, sí, yo tuve uno, el libro con el que primero me metí en anatomía, de Prives y Lysenkov. Sí. Era así, por editorial Mir, ¿no? Y muchos coleccionaba ciencia ficción y algunos eran de Mir también. Sí. Es, una cosita que quería explicar antes para que entiendan la enorme relevancia de lo que explicó Nina recién, ¿por qué la sangre es crucial? Porque tenemos los glóbulos rojos, para quien no tiene formación técnica, y la hemoglobina, la proteína en ellas contenida, es la encargada de llevar el oxígeno. Lo interesante y lo que emana de lo que explicó Nina es que cuando la presión se incrementa mucho, el gas se disuelve directamente en el suero sanguíneo, no hace falta la célula roja. Y es fantástico. Y es el principio de la medicina que nos va a explicar, que es que ya el plasma deviene el carrier, el acarreador del oxígeno y no necesariamente las células, ¿no? Lo cual cambia el juego totalmente. Así es, ¿no? así es. En muchos casos, cuando la hemoglobina está bloqueada como intoxicación por monóxido de carbono. Este año creo que atendimos 200 casos. Trabajamos las 24 horas, atendemos por urgencia, somos prestadores de la ciudad, y ahí la hemoglobina está
bloqueada por monóxido. Entonces, ¿cuál es la solución? Mandar oxígeno por otro lado. Cuando uno recibe oxígeno por máscara reservorio, también es el mismo mecanismo, pero este mecanismo es 20 veces menos eficiente que cuando uno lo trabaja a presión. Magnífico. ¿Sí? Bueno, ya que estamos, Google, después ponemos ahora ponemos la página web, después lo sobreeditamos. El centro de Nina tiene una función crucial. Este invierno atendieron, como dice Nina, 200 casos de intoxicación aguda por monóxido. Y este es un servicio que es enormemente costoso, que no es para nada una mina de oro, es todo lo contrario, es sumamente costoso para el servicio de ellas, pero lo tienen porque es una cosa que yo creo que en el fondo puedo colegir que te da mucho gusto tener, porque es un gran servicio a la humanidad. La gente se moriría de inmediato intoxicada con monóxido, sí. ¿no? Es una satisfacción enorme. Entonces uno puede estar, no sé, digamos, recordar algunas palabras no muy lindas o no muy literarias, que te levantan a las 3 de la madrugada, tienes que irte, tienes que presentarte, pero después la persona que tenía dolor de cabeza, que no podía ni mirar, porque esto se piensa que se asocia con un edema cerebral producido por menos local, puede ser, en la parte frontal. Entonces, de a poco se convierte en una persona rosadita, sonriente, y sale otra persona de la cámara. Esto da satisfacción. Sí, claro. Que te paga por todo. Claro, está muy bien, sí. Hay que poder pagarlo, hay que poder sostenerlo, pero sí, es una gran cosa. Tú decías entonces, esta es una de las utilidades, ¿no? Sí. Yo te interrumpí porque era importante, me pareció que la gente supiera, ¿no? Pero, perdón, decías entonces. Pero en Rusia, ¿por qué como me empecé a interesarme de esto? Porque esto era como último, era un, no sé, Brent, como se dice ahora, oxigenoterapia hiperbárica, y uno sí o sí empieza a interesarse de las cosas más nuevas. Y sí, era un centro muy importante, muy bien técnicamente equipado, y yo diría que hubo un piso entero técnico para mantener estas cámaras, porque eran 6 cámaras, tenían espesor de 40 milímetros de acero, pero dentro de este espesor también hubo tubería para calentar la cámara en invierno o refrescar en verano, porque también hay efectos de física. Aumentamos la presión, aumenta la temperatura y todo al revés. Entonces, un montón de cosas. Además, hubo aparatos de anestesia especiales. Que eran especialmente, ¿por qué? Para no producirse ninguna chispita y ningún peligro ahí dentro. Y esto sí que fue no solamente de moda, fue muy útil. Claro. Y bien, perdón, pero digo lo que pienso, ¿ok? Adelante. Era una gran cosa que en aquel entonces el socialismo no tenía laboratorios que te dicen que tienes que hacer. Claro, ¿sí? claro. Entonces se buscaba la eficacia. Trataba diferentes, como tratamiento era sin cargo, se trataba diferentes patologías. Algunos después se descartaron, no era útil. Otros sí seguían, se estudiaban y se profundizaban. Entonces hubo un gran desarrollo. Claro. Y entonces así que sí, me interesé mucho por el oxígeno, y también el oxígeno tiene esto. Como aumenta gradualmente o aumenta bruscamente, o ¿cómo es esto? Porque en realidad oxígeno es un enigma. Claro. Cuando aparece oxígeno en la atmósfera, entonces el oxígeno era tóxico. Claro. Y vida apareció en el agua. ¿Por qué? Porque hubo muy pequeña cantidad de oxígeno disuelto en agua. Después, con, digamos, aparición de los árboles y de síntesis de oxígeno aumentaba, y ocurre lo que se llama, a veces se llama revolución de oxígeno. En ruso se llama
кислородная революция. Pero aquí se llama gran evento de oxidación. La gran oxidación. O gran oxidación, no, gran evento, bien. ¿Sí? Pero hablamos de lo mismo. Claro. El oxígeno de una cosa tóxica se convirtió en una cosa absolutamente necesaria. Claro. Qué interesante, sí, de la época de las... Obviamente estamos hablando de periodos muy grandes, con las algas saprofitas produjeron eso, y pasamos a ser de una atmósfera fuertemente reductora, de un ambiente súper reductor, a un ambiente donde entonces había las dos cosas, oxidación y reducción. Después hablábamos antes con Nina de la importancia de la oxidación para la vida misma, y entonces nos queda un hueco acá que es toda la propaganda acerca de los antioxidantes y la teoría de Denham Harman sobre la teoría oxidativa y las mitocondrias. Pero resulta que es más complejo. Nina nos estaba explicando antes de la enorme relevancia de este balance que hace de alguna manera al núcleo de tu profesión, ¿no? Que es la medicina oxidativa, ¿no? Sí, y también hay que explicar que por qué pasó esto, porque aparecieron las mitocondrias. Las mitocondrias son pequeñas estaciones de power stations, como decía. Y sí, centrales energéticas. Centrales energéticas, así es. Dentro de las células que producen energía, y fíjese, nosotros, supongamos, producimos energía de glucosa. Bien. Entonces, cuando la célula lo produce sin usar oxígeno, se producen 4 moléculas de ATP. ATP, ácido adenosín trifosfórico, que es una moneda universal de energía. Por ejemplo, parpadeamos, gastamos ATP. Dormimos, gastamos ATP. Hacemos aeróbico y gastamos muchísimo de ATP. Pero de estas 4 moléculas que se produjeron con oxidación o usando una molécula de glucosa, 2 se gastan en el camino y quedan 2. Apareció mitocondria y ya de una molécula de glucosa se hacen 36 moléculas de ATP. Entonces, 36 dividido por 2, 18. La efectividad, 1800%. ¿Cómo es posible? En biología no existe. O sea, al menos el rendimiento teórico, ¿no? Claro. Entonces, pero sí o sí, esto todavía queda un gran enigma. Claro. Sí, ahí yo no creo que hubiera sido posible la vida multicelular sin la fusión entre las mitocondrias y las células procariontes, porque con ese rendimiento energético neto de 2 ATP por cada ciclo de glucólisis, de fermentación de la glucosa, yo no creo que hubiera podido sostenerse la repartición, la división del trabajo, los niveles de complejidad estructural. Y bueno, hablábamos antes de que no siempre... ¿Por qué no nos contás el porcentaje de oxígeno que estamos... ¿Todo esto es oxígeno o es una parte...? No. ¿Y cuánto había? El aire tiene... Este aire, 20% de oxígeno y 80% de nitrógeno. Además, en realidad, un poquito menos. Hay 1% que son gases nobles, nobles, etcétera, pero no vamos a veces hay gases innobles, pero eso es cuando alguien tiene un problema digestivo. No, y también monóxido. Claramente. Cuando uno tiene una estufa que funciona mal, aparece monóxido. Claro. Bien. Entonces son casos. O sea que apenas una quinta parte de este gas que inhalamos es oxígeno. Apenas una quinta parte. Pero nuestra hemoglobina, o el mayor transportador de oxígeno, es tan sabia, está hecha de tal manera que con muy poco oxígeno todavía conserva la vida. Bien. Y cuando hay mucho oxígeno ya se satura. Normalmente tenemos la hemoglobina saturada a 98%. Si baja a 92, ya tenemos que pensar qué pasa con el paciente. Claro. Y nosotros, cuando metemos paciente dentro de la cámara hiperbárica, la hemoglobina ya está saturada 100%. Entonces ahí empieza el efecto de la presión, porque con esta presión el oxígeno se hace más soluble en plasma, en sangre, como quieren, en suero, y este oxígeno directamente va por todos lados. Muchos piensan que en pie diabético nosotros destapamos las arterias, por eso mejora y entonces el pie se cura. No es tan así, no destapamos nada.
Si se conservó un hilito de arteria, porque en muchos casos en pacientes que tienen pie diabético, los sedimentos de diferentes sustancias se hacen muy así como muy finas, la luz de las arterias no llega suficiente oxígeno y si no llega hasta un cierto nivel, el tejido muere. Claro. ¿Sí? Entonces nosotros ¿qué hacemos? Grave, ¿no? Mandamos por este hilito de la arteria la sangre súper oxigenada y en casos cuando es suficiente el paciente se cura. Sí, aún todavía hay. Bueno, ese es uno de los efectos, yo diría, casi mágicos, ¿no? Hace años discutíamos con Nina, justo antes de un ensayo en gran escala que hicimos nosotros, en el contexto de la terapia metabólica de los tumores sólidos, y Nina me explicaba la existencia de un gradiente, una cascada descendente de concentración de oxígeno, desde acá hasta el alveolo, hasta el tejido, y sería interesante que ustedes escucharan, digamos, en números, se cuantifiquen esto que yo hago, cuánto de eso llega a los más profundos tejidos, ¿no? ¿Querés hablar un poquito del gradiente de presión parcial? Digamos, es muy interesante en realidad. Lo que está en el aire después pasa a nuestros pulmones, pero nuestros pulmones tienen una X cantidad de vapores de agua. Entonces ya es menos. Si en el aire son 150 milímetros de mercurio, dentro de los pulmones tenemos 100, 105. Después esto pasa por la membrana que divide el espacio dentro de los pulmones de las arterias a las arterias y pasa por la membrana alveolo-capilar, se llama de alveolo y de capilar, y en la sangre tenemos 95 milímetros de mercurio, en el mejor caso 100. Esta sangre va por todos lados y también llega, hay que imaginarse como un, no sé, árbol con ramas. Entonces, por todas estas ramas, después estas ramitas pasan por los tejidos y como se crea un árbol inverso, de los tejidos se junta la sangre ya venosa, después en magistrales más grandes y después vuelve al corazón. Y la sangre venosa tiene unos 30 milímetros de mercurio, 40 como máximo. ¿Y qué tiene el tejido? El tejido, no cada célula tiene al lado su capilar. Puede ser varias células que se nutren de un capilar. Entonces, los que están más cerca están en mejor estado, más lejos en peor estado. Pero también existe esto, se llama el juego de los capilares. Empezamos a correr en la cinta o no sé, supongamos que estamos corriendo por nuestra vida, atrás teniendo un león o un tigre. O un colectivo delante, puede ser. Sí. Y entonces se abren los capilares y hay mayor sangre que circula, entonces llega mayor cantidad de oxígeno. Este oxígeno permite producir más energía, el músculo funciona más eficiente y ya nos salvamos. Claro. Bueno, ahí es interesante, si lo captaron en el medio, la existencia de un gradiente ya intratisular. Nosotros acordamos llamarle territorio a cargo del último capilar en ese árbol, como ese brócoli circulatorio que explicó Nina, que después retorna. Allí es posible entonces que haya dificultades. Nosotros inventamos un nombre para esto, sobre todo, ustedes no sé si ya están todos de acuerdo, los que nos ven regularmente, que hay la incidencia de cáncer aumenta exponencialmente con la edad en una íntima correlación con el deterioro de las estructuras vasculares, que es una de las cosas que más trata Nina. Nosotros pensamos secundario a una patología del colágeno, porque se pierde el ácido ascórbico que hidroliza el colágeno. Bueno, es más complejo, pero ciertamente la exposición crónica a la glucosa, a la insulina y todo, va deteriorando lo que es el problema más serio de la diabetes. No es el azúcar, es los daños de la glucosa, los daños estructurales, vasculares, en la retina, en el riñón, en los piecitos, todo, bueno, en los tejidos. Pero nótese que hay un gradiente aún y que es posible que por un fallo, nosotros decimos un fallo microdistributivo, es posible que algunas zonas profundas, intrincadas de los órganos nobles, de los tejidos, glandulares o no, próstata, colon, etcétera, puedan quedar precisamente lejos de la distribución del oxígeno y entonces se ven compelidas a una decisión fundamental. Si quieren seguirse reparando,
eficientemente tienen que hacer uso de lo que Nina explicó, que es la fermentación, es decir, la glucólisis, que es el método más antiguo, anterior a la emergencia del oxígeno en el planeta, por el cual los organismos unicelulares fabricaban energía en ausencia de oxígeno, ¿no? Así que es interesante como eso, yo pensé mucho en esos años. Pero 8 o 5 milímetros de mercurio alcanzan de estos 150 digamos, en las células, ¿sí? Y en la mitocondria, 1 milímetro. 1 milímetro de mercurio. Es Adentro en la suficiente, dentro, 0.5, 1 milímetro, y ya mitocondria funciona. Claro, es decir, que de 150 en el alveolo a 1 milímetro de mercurio, no es que hay mercurio, entiéndase, por favor, los que no tienen formación técnica, no es que hay mercurio en las células o en la sangre, que sí hay un poco, pero lo que hay es, la presión se mide en milímetros de mercurio, porque es como se ilustró esto principalmente. Bueno, claro, qué tremenda eficiencia biológica, ¿no? Estos sistemas, no hay sistemas ingenieriles ni remotamente tan eficientes hoy día construidos por nosotros, ¿no? Sí. Ahí me resulta especialmente cercano eso a mí, porque nosotros hicimos, entre otras cosas, inspirados por estas conversaciones y todo, en un momento decidimos, unos años atrás, ya me olvidé cuántos, y de hecho Nina, decidimos emplear nuestro proceso lógico, nos llevó a pensar que los resultados que estaban teniendo en la sala con nuestros médicos, con agentes prooxidantes endovenosos, en el contexto de una dieta cetogénica, etcétera, podrían ser optimizados. Empezamos a obtener resultados concretos, remisión tumoral, prolongación de la vida, etcétera, y dijimos, bueno, si la hipótesis es oxidativa, si las células cancerosas tienen poca defensa antioxidante porque son escasas las enzimas como la catalasa, la superóxido dismutasa, la glutatión peroxidasa, entonces metámosle más oxígeno, aunque sea un poco más, de un bar, la presión que existe al nivel del mar, y eso optimizaría. Bueno, y eso empezó una saga donde usamos unos instrumentos que no son la hiperbaria clásica en cámara rígida, sino unos elementos que permitían oxigenar más, quizás media atmósfera más por sobre lo que normalmente tenemos, 1.4, 5, 6 atmósferas, ¿no? Bueno, con oxígeno puro, medicinal, etcétera, ¿no? Pues no es cualquier oxígeno el que se puede conseguir ahí. Y el resultado, lamentablemente, o no sé, el resultado fue que después de varios años de probar esto en centenares de individuos, no notamos que incrementar a 1,5 atmósferas la oxigenación a los pacientes oncológicos mejoraba nuestro sistema de terapia metabólica. De hecho, entorpecía el delivery de fármacos endovenosos porque enlentecía el goteo, etc. Así que, bueno, eso no teníamos modo de saberlo de antemano. Si bien Nina advirtió siempre, y otros muchos, la hiperbaria clásica está muy firmemente centrada cuantitativamente en que hace falta niveles mucho más altos. Después nos contarás que Nina tiene más una visión, obviamente, personalizada de esto, ¿no? Pero el caso es que, por lo que podemos decir, no optimizó nuestro sistema tal y como lo hacemos ahora, como lo hacíamos en aquel momento, no optimizó la hiperbaria suave, no llegó a hacer un impacto en la sobrevida ni en la remisión tumoral. Como digo, más bien entorpeció un poco. Pero bueno, contanos, habiendo dicho esto, ya es una historia mucho más compleja y rica, pero lo digo sucintamente. Contanos tu visión terapéutica, digamos, ¿qué otras cosas pueden ser optimizadas? Porque lo hemos usado con atletas, hay cuestiones de recuperación, el mal por descompresión, o sea, estamos volviendo a hacer apnea deportiva nosotros con nuestro grupo, con Ricardo Montanz, un experto argentino en esto, un óctuple campeón argentino de apnea funcional, de diving, y contanos cuál es tu experiencia terapéutica con la hiperbaria. Claro, entonces yo quisiera volver a con que vos empezaste, es que oxígeno es tóxico, ¿sí? Entonces nosotros ¿por qué es tóxico? necesitamos, porque es oxidativo, puede oxidar todo, es un elemento. Espera, tengo que explicarlo. Cuando dice oxidativo, la oxidación... Entonces, ¿qué es oxidación? Oxidación es pérdida de electrones químicamente hablando. Bien. Entonces, cuando se pierde un electrón, en realidad todas las reacciones químicas siempre es la entrega o, digamos, recepción de los electrones. Cualquier sea, la reacción, siempre ocurre esto. Ya gracias a los electrones que se juntan o se prestan, se forman las sustancias, por ejemplo, óxido
de algo. Claro. Es oxígeno, no es que existe aparte, ya se formó la molécula. ¿Y esta molécula de qué está? ¿Cómo están ahí? Por estos electrones que uno presta al otro, entonces todo ocurre ahí. Hay un toma y daca, no es que solo... Sí, es entonces oxidación y reducción son procesos diametrales, pero es parte de la vida. Sin esto, imposible vivir. O sea, toda oxidación supone una reducción y toda reducción supone una oxidación. Tiene que haber un par redox, es importante. Así es. Creo que te acordás que redoxón, Bayer propuso décadas atrás un elemento muy interesante, el ácido ascórbico, la vitamina C, como un buen elemento que para reparar el daño oxidativo y a la vez es un oxidante débil y un reductor fuerte. Bueno, muy interesante. Bien, ok, entonces el oxígeno, dado esto que has explicado, puede ser tóxico para los Puede ser tóxico, por eso en todas las cámaras hiperbáricas el límite son 3 atmósferas. Por arriba de 3 atmósferas nunca se usa cámara hiperbárica. A veces se usa, pero con aire. Por ejemplo, a veces se trata un caso de enfermedad por descompresión en los buzos o en otras situaciones. Y entonces, si se usa, hay unas tablas específicas que hay que subir hasta 6 atmósferas, pero 6 atmósferas con aire. Y recién a partir de las 2.8 atmósferas, casi cercano a 3, se puede dar oxígeno. Se da 20 minutos oxígeno, 5 minutos aire. 20 oxígeno, 5 aire. ¿Por qué? Porque realmente, en realidad como todo, no existe ningún elemento en nuestra vida. Completamente inocuo, claramente. Sí, agua. Claro, ni siquiera tampoco. Ni siquiera, porque nosotros decimos, sí, tomen 2 litros de agua por día, pero, por ejemplo, cuando yo estudiaba medicina, hubo un caso, un chico empezó como apostando con otros, tomó 20 vasos de agua, 20 vasos de 200 gramos, 4 litros, sí. ¿Por un edema cerebral o edema de pulmón o algo? Directamente por este cambio de electrolitos. Desequilibrio electrolítico, wow. Sí. Bueno, yo sé de un caso de una persona terriblemente perturbada psiquiátricamente, que sí, tuvo una intoxicación hídrica y sufrió edema y bueno, falleció por eso. Una persona muy medicada, complicada. Claro. Es decir, entiendo el punto, ni siquiera el agua es inocua, pero el oxígeno todo entonces es esencial. Claro, sí. Y oxígeno y todo que necesitamos. Lo mismo el nitrógeno, parece un gas inerte, pero este mismo el nitrógeno, si uno está buceando y como no cumple con el perfil de buceo, puede después subir rápido, este nitrógeno se hace burbujas y hasta un desenlace fatal. Entonces, todo debe tener un límite normal, biológico, fisiológico, todo que uno busca. Sí. Bueno, ahí una de las, digamos, el centro que tiene Nina, es el instrumento que opera, es un instrumento muy sólido, es una cámara rígida donde puede hacer todo esto hasta allí, y creo que hay, asociado a los puertos también, porque el mal de descompresión produce una embolia gaseosa, es decir, múltiples coagulaciones intravasculares, digamos, y entonces usualmente hay cámaras hiperbáricas. Me acuerdo que había uno en Mar del Plata, nosotros buscamos proveedores en su momento. Yo quería hacer una especie de quirófano, ¿no? Hubo una gran cámara en el centro, en la escuela de buceo. Está también otro centro privado muy reconocido en Mar del Plata. Y en realidad en todo el mundo donde hay buceo están las cámaras hiperbáricas. Claro. Sí. Y también hay un nueva aplicación de, quizás no tanto de oxígeno, pero como cámara hiperbárica en la construcción de túneles. Ya la humanidad hizo todo en la superficie y ahora está bajando. Qué bueno. Bueno, has estado recientemente en Inglaterra, específicamente con la British Boring Corporation, algo así, Association, que es es British Tunneling Association. Sí, me confundí con la Elon Musk, tiene una compañía que se llama The Boring Company, porque boring es como aburrido, pero además quiere decir de perforadora. Tunnel Boring Machine es una máquina que tiene 200 metros de largo, puede tener las más grandes y puede tener 16 metros de diámetro, que gira en la parte cabezal
y entonces saca la tierra y al mismo tiempo pone revestimiento al túnel. Claro. Es una maravilla. Maravilla total. Uno ve que es una tecnología muy avanzada y muy interesante. Lo que yo no sabía, que tú me explicaste, es que yo estoy siguiendo un poquito estas ideas, sobre todo por Elon Musk, de Tesla y SpaceX, que es la enorme eficacia de los túneles para aliviar la congestión del tráfico, etc. Pero en particular los ingleses, el Reino Unido donde estuviste, bueno, por debajo del Canal de la Mancha, me dijiste que estuviste por ahí con el tren. Sí, ¿no? sí. Es muy interesante cómo lo construyeron. Los construyeron los franceses de su parte y los ingleses. Y hubo que encontrarse, se encontraron, pero también hicieron diferentes, porque son 35 kilómetros. 35 kilómetros, el Canal de la Mancha, sí. Pero la parte más baja está a 75 metros desde la superficie y es un... ¿Por qué? Porque usaban un cierto estrato de... digamos, geológico, de geológico, donde se necesitaba la solidez y al mismo tiempo por eso tiene así como un hundimiento. Qué interesante. Túnel, muy interesante. Yo hubiera jurado que, o me inclinaría a pensar que agarraban, si tienen que perforar, iban por la parte más suave. No, iban por la parte más sólida para que no se les venga encima. ¿No? Es como muy interesante. Entonces, una parte más suave entre dos estratos sólidos. Ahí como ocurrió, sí. Pero también depende. ¿Las presiones a esa profundidad? ¿Las presiones? Sí. ¿Cuántas atmósferas? No. Eso no tiene. Si no creamos, porque esto no es bajo agua. Se hacía bajo la tierra. Bajo la tierra, como la tierra es sólida, nosotros no tenemos ahí mayor presión. Claro, pero bueno, igual el aire de todas maneras... Mayor presión, ¿dónde se crea? En la cabezal. Como esta cabezal, para que no entren pedazos de tierra, etcétera, etcétera, todo ahí se crea la mayor presión. Bien. Es necesario y depende de terreno, de características de terreno. Si tenemos un terreno arenoso, vamos a necesitar mayor presión para que no entre. Y si uno va, por ejemplo, a hacer un túnel en los Andes y ahí toda la estructura, digamos, de pura piedra, claro. No sé si será necesario, mínima presión, claro. A lo mejor sin presión. ¿Por qué? Porque estos pedazos no caen. Y tú estabas, y ahí es donde viene la hiperbaria como disciplina. La hiperbaria viene también, ¿por qué? Porque los trabajadores de vez en cuando tienen que revisar este cabezal, cambiar las fresas, limpiar, etcétera, etcétera. Es un trabajo muy específico, también muy detallado, y ellos necesitan estar en este espacio hiperbárico con mayor presión. Entonces tienen cámaras especiales, cada tunneling boring machine tiene estas cámaras especiales para entrar y poder salir, porque salen ya a la superficie. Entonces esto funciona como una esclusa. Pero ahí están una X cantidad de tiempo. Generalmente, al comparar con buceo se hace a mayor profundidad y menor tiempo. La digamos, hiperbaria dentro de la construcción de túneles se hace a menor presión, pero mayor tiempo. ¿Y qué mezcla de gases tienen? Es aire. Es aire purificado. Claro. Aire purificado, porque en el túnel puede haber, no sé, monóxido o cualquier cosa. Claro. Entonces hay exigencias muy estrictas para este aire. Pero el contenido de oxígeno es 20-21%, no más que eso. O sea, no es que el contenido es, y ellos trabajan con aire. ¿Sí? Interesante. Solamente cuando esto se hace por debajo del mar, ahí sí se crean mayores presiones. Y ahí ya trabajan buzos de saturación. ¿Qué es buzos de saturación? Que ellos no suben después de trabajar ahí 3 horas y después descansar 3 días. Ellos se quedan más o menos para 2 semanas en una cámara donde se conserva la misma presión. No van a quedarse ahí a 100 metros de profundidad, ¿no? Ellos, después de hacer su trabajo,
suben en su hábitat. Este hábitat en realidad se levanta y se deja en un espacio en la tierra, pero en un espacio muy seguro, Claro. para no dejar ahí. O tienen unos elementos especiales en los cuales pueden subir sin modificar la presión. Claro. Porque lo más difícil es la descompresión, cuando el hombre tolera mejor aumento de la presión que disminución de la presión. También hay gente que esto se nota en, digamos, en menores cambios. Hay más gente a quien le gusta día soleado que la gente cuando hay lluvia. Y muchos pacientes, si tienen artrosis o alguna otra cosa, dicen, va a llover, ¿por qué? Porque me duele el codo, me duele la rodilla. ¿Por qué? Porque esto, como hablábamos, que estamos embebidos de aire. Antes de que empiece a llover, debe bajar la presión atmosférica. Bajando la presión atmosférica, todo que nosotros tenemos de este gas también debe bajar su presión, sale. Y esto produce dolor. Bueno, muy interesante, o sea que es real, no es que... Es real. Es real. No es que las personas están sí, mintiendo. No etiópatas, claro, a veces claro. dicen, ¿cómo es? No, es muy real todo. Bueno, lo que a mí me ha interesado tanto de todo esto, pero quiero que no olvidarme de que nos hables de los biorritmos, ¿no? No, ¿sabes qué? Discúlpame, te interrumpo. No, por favor. Dejamos sin atención estos antioxidantes. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy importante. ¿Y qué son antioxidantes? Son sustancias tipo vitamina C, etcétera, etcétera, que como pueden captar estos electrones que sobran. ¿Sí? Si los pueden captar, producen reducción. Ok. Son antioxidantes. O sea, los electrones que están perdiendo las entidades. Claro. Entonces, en realidad todo lo que hemos hablado, y muy bien me hiciste como describir que tenemos 150 milímetros de mercurio, presión de oxígeno en el aire, tenemos menos en los pulmones, tenemos menos en sangre, en tejidos, etc. Esto se llama un sistema antioxidante fisiológico. ¿Por qué? Porque en aquel entonces el oxígeno era tóxico. Claro. Entonces nuestro sistema, todo nuestro organismo ya tiene su sistema de protegerse del oxígeno. Tú sabes que yo sospecho, es una de estas intuiciones, tengo que revisar las últimas ideas al respecto, pero es probable que el oxígeno la emergencia del oxígeno, en esta revolución oxidativa del oxígeno, haya compelido a las colonias unicelulares a estructurarse para defenderse del oxígeno, para estructurarse en entidades más complejas, ya ahora sí, entonces organismos multicelulares, porque si no se entiende bien por qué era necesario, si vivían perfectamente como seres aislados, ¿no? Unicelulares. Yo pienso que el oxígeno fue una de las fuerzas que los compelió a crear, precisamente por esta estructura que tú defines como la complejidad estructural creaba entonces una defensa fisiológica, podría decir una protección antioxidativa fisiológica, basada en la estructura, ¿no? Es decir, en crear y lo cual protege a las mitocondrias, protege a las células mismas por el gradiente, ¿no? Claro, y también existe, digamos, el sistema antioxidante propiamente dicha, que es bioquímica, es lo que vos nombraste, superóxido dismutasa, catalasa y glutatión peroxidasa. Son 3 reinas en este mundo. O princesas, no sé cómo quieres. Oye, pero es de una gran importancia. La gente tiene que entenderlo. Yo quisiera estresar. Ha habido por supuesto, mucha empuje de la industria con los antioxidantes, pero lo que explica Nina es tenemos que despertarnos a una realidad más compleja. La vida se funda en esta ida y vuelta redox. Hace falta 2 para el tango y 2 para el redox. Y hay que entender la tremenda importancia de
de cuál es qué es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, nosotros para ciertas intervenciones farmacológicas, con análogos estructurales de la glutamina y otras cosas, o del ácido pirúvico, necesariamente tenemos que noquear primero, farmacológicamente, noquear las defensas antioxidantes, porque si no, no tiene resultados. El organismo tiene una suerte de estructura defensiva, precisamente, de dotación enzimática defensiva, y hay ciertas cosas, ciertos procesos que solo pueden tener lugar, y ciertas intervenciones farmacológicas solo pueden tener lugar en un contexto oxidativo, no reductivo, ¿sí? Es la oxidación y no la reducción en este par que dijimos lo que nos confiere el éxito terapéutico. Así que presten atención especialmente, después ya hemos puesto cómo seguir a Nina en este aspecto. Si no se entiende, vos explicás. No, pero es complejo. No, es complejo. Pero es importantísimo. Hay que estudiarlo. Es importantísimo, como dices vos. Entonces, primero, hablando de esto que como no se vivían solos estos unicelulares, querían juntarse. No sabemos por qué, pero querían. ¿Qué necesidad? Sí. Pero existe una hipótesis de un bioquímico soviético ruso, Skulachov, que trabaja en la Universidad Lomonosov. Él dice que el aumento de oxígeno en la atmósfera hizo aparición de evolución. Es lo que yo, entonces mi intuición puede, vamos a verlo. Tenés razón. Lo voy a buscar, claro, tiene sentido. Sí, pero eso, ¿sabes cuándo me hizo sentido? Cuando tú me explicaste lo de la defensa antioxidante basada en la estructura. Entonces, claro. La estructura confiere protección antioxidativa. Primero entiendo. Estructura y segundo ya aparece bioquímica, las enzimas. Bien. Pero lo que es interesante es que a veces se usan, antes se hablaba radicales libres. Vienen a la cámara y me dicen, y sí, acá hay mayor cantidad de radicales libres, y yo digo, producimos un viento de radicales libres. Muy bien, pero radicales libres no quiere decir que son malos de la película. No, claro. Radicales libres son parte necesaria en la vida. Por ejemplo, si no tenemos radicales libres que se producen dentro de nuestros glóbulos blancos, no tenemos protección contra microbios. Claro. Excelente. Sí, es una parte necesaria, completamente necesaria de la vida, tener estos oxidantes. Y cuando nosotros decimos estrés oxidativo, entonces ya esto produce, cámara hiperbárica produce estrés oxidativo. ¿Qué es estrés? Hablando no oxidativo, estrés, una parte necesaria de la fisiología. Sin estrés no podemos vivir. No hay vida, claro. Estrés nos entrena. Claramente. Entonces, hay una muy interesante esquema que la publicó una bioquímica también de la Universidad de Lomonosov de Moscú, Sazontova, no sé cómo decir acá. Ella dice que si el efecto oxidativo es muy chiquito, muy pequeño, no significativo, entonces, y así imaginamos un estado termodinámico. ¿Explicas qué es estado termodinámico de la célula? Ok. Entonces, estado termodinámico es una abstracción, ¿sí? Cómo está todo, cómo funciona el tejido, en qué estado está. Entonces, hay un efecto muy insignificativo oxidativo. Entonces, baja un poquito el estado termodinámico, la célula usa sus propios antioxidantes, superóxido, dismutasa, catalasa, etc., y se queda, no ocurrió nada. Supongamos si usamos muy pequeña concentración de oxígeno y muy bajas presiones, no ocurre nada. Lo que nosotros buscamos en la terapéutica es que sea moderada la eficacia de esta oxidación. ¿Por qué? Porque en esto no solamente se gastan los antioxidantes propios, ¿sí? Pero también se produce una pequeña producción de sustancias protectoras. Claro. ¿Cuáles son?
Una de estas es proteína de choque térmico, o se llama chaperona. Chaperona de shape, de forma. Entonces, ¿qué hace esta proteína? Esta proteína es muy importante porque es choque térmico, porque nosotros estamos viviendo entre, digamos, no sé, 34 y 42 grados, ¿sí? No podemos tolerar menos, no podemos tolerar más. Y supongamos que hay una influencia que produce mayor temperatura, con la cual, ¿qué va a pasar con las proteínas? Se coagulan. ¿Y qué hace esta chaperona o heat shock protein? Hace que ellos cambien su, digamos, no composición, pero tridimensional. Claro, la estructura terciaria. Estructura esta tridimensional. En estos casos ya tienen menor superficie que puede ser expuesta a alguna noxa y se conservan. O si ya no, esta proteína ya está tan dañada, entonces con la ayuda de la misma heat shock protein se va a desecho. Pero esto es lo que se busca. Entonces se produce con un efecto oxidativo, se produce una cantidad, X cantidad de sustancias protectoras. Claro. Y por ejemplo, si nosotros hablamos de la célula no lo necesita, ¿sí? Y entonces, en este, ¿cómo decirte? Vaivén de bueno a malo, de frío a calor, de, no sé, poco oxígeno, mucho oxígeno, la célula necesita esto para seguir sobreviviendo. Y si ya la oxidación es demasiada, ahí ya no son suficientes los antioxidantes propios. A lo mejor se puede agregar los antioxidantes ajenos, pero nosotros los recibimos, por ejemplo, en inyección no sé, pero todo por boca, y los necesitamos en algún lugar donde ocurre un drama. Bien. Mucho no ocurre, no hay gran efecto. Es muy importante que dentro del estudio Framingham, este estudio estudiaba en poblaciones grandes enfermedades cardiovasculares, y a un grupo de esta gente que estaban bajo observación se le daban una enorme cantidad de antioxidantes. Le daban 1 gramo de vitamina E, le daban, creo que vitamina C, otros, y cuando pasados los 10 años vieron el resultado, no se cambió ni mortalidad ni morbilidad. ¿Qué quiere decir? Que la gente igual se enfermaba con enfermedades cardiovasculares y morían. Claro. Y en el cáncer peor. Sí, hay que entender por eso que incluso hay un problema con ciertas drogas. Hay una publicación de año 2003 donde específicamente por cada tipo de cáncer, entonces se dan datos que mejoró, que no cambió y que empeoró. Claro. Sí, además conviene, es un pequeño paréntesis, ¿estamos bien por acá, Randy? ¿Todo bien? Ok. Conviene entender que esto... Hay ciertas drogas que son prooxidativas, y tomar antioxidantes en realidad disminuye la eficacia terapéutica, eso por un lado. Por otro lado, hay unos diagramas muy interesantes, vamos a ver si lo podemos incrustar acá, donde un cierto grado de oxidación es promitótico, y después, pasado cierto grado, ya entonces empieza a ser apoptótico, proapoptótico o pronecrótico incluso, con lo cual no hay blanco y negro en biología. Sí. Por eso es tan interesante que ustedes estudien estos contenidos. Nina tiene varios libros realmente fascinantes escritos sobre esto. Estamos viendo ahora, además de hacer una revisión, actualización con nuestro grupo Transmedia, de autores valiosos como Nina. Y lo interesante es que no es blanco y negro, sino es condicional. O sea, los sistemas biológicos fluctúan y a veces es necesario un poco más de oxidación, a veces un poco más de reducción. Es decir, hay márgenes. Es muy, muy interesante. O sea, no hay recetas rotundas, sino y aquí viene el nivel del expertise del sabio de esto, tiene que poder evaluar
el operador tiene que poder evaluar cuánta oxidación, cuánta reducción o cuánto lo que sea que necesita esa persona en ese momento, ¿no? Me quedé pensando en los Heat Shock Proteins, las HSP, si pueden googlear Wikipedia HSP, Heat Shock Protein, el modelo inicial en que se estudia esto, especialmente estrés por calor, como un modelo general. Yo pienso que les quedó el nombre de heat, de calor, pero en el fondo son respuestas, son agentes de respuesta inmediata a cambios, a cambios del medio, ¿no? Y lo que es muy interesante es cómo este modelo del estrés, nosotros introdujimos en un momento, de hecho, la hipertermia en el tratamiento oncológico, adquirimos una experiencia tremenda con esto. Y había un coterráneo tuyo, Alexis Subernev, que llegó a poner a la gente bajo condiciones de anestesia general a 42 grados de temperatura interna del núcleo, y el asunto es tolerable, o sea, se puede llegar allí. Nosotros creo que nadie pasó mucho más de 40 en el sistema nuestro de hipertermia de cuerpo completo, en tipo de una gran bañera, etcétera, pero lo interesante es, el peligro es en cómo retornar de ahí, porque se produce tripsina y el cuerpo interpreta, porque tú explicaste que cuando se empieza una desnaturalización de las proteínas y se exponen, o sea, se desnaturaliza y se expone a algunas partes raras de la molécula, y el problema es que entonces el cuerpo entero se interpreta como desnaturalizado, o sea que el problema es no tanto llegar, sino volver de la hipertermia del cuerpo completo. Y lo que sí vimos es que los tumores, como entidades complejas que tienen poca capacidad de difusión del calor, cuando el cuerpo entero está a 40 grados, el tumor está a 43. Como un elefante sin orejas sería, ¿no? Que no puede disipar ese calor. Y ahí entonces se produce una desnaturalización mayor en esos tejidos, con lo cual el sistema inmune se alerta. Así que, bueno, muy interesante como modelo. Esto es una medicina ridículamente barata, meter a la gente en agua caliente, ¿no? Y en el gran esquema de las cosas, la hiperbaria... En sauna. El sauna, claro. Porque bueno, en Rusia hay como no tanto, esos son de Finlandia, sauna. Nosotros solamente baña, es con vapor. Baña, claro. Pero también sauna calor es seco, ¿te refieres? Calor seco, sí. ¿Pero cuánto sube en baña en la...? Ay, no sé. Mucho. A veces Te abruma. no podés ni inhalar, hay que adaptarse a esto. Recién cuando ya te adaptaste podés realmente sentir el gran efecto que vos estás en un ambiente caliente, después te tiras en agua fría y cuando ya salís de este agua sientes que estás como sos fábrica de calor. Estás produciendo el calor, es impresionante. Qué bueno, sí. Pero como la gente piensa también yendo a baña a este sauna rusa, dicen que cuando vos te vas ahí se te mueren todas las células tumorales. Y bueno, hay es difícil decir, yo pienso que más ocurre en un orden de organización superior, no es... Hay estudios al respecto, pero las células solas no sé si tienen una diferencia, las células cancerosas solitas, a nivel de célula, no sé si son realmente más termolábiles que las células sanas. Lo que sí es seguro es que los tumores, como estructuras complejas ya orgánicas, como es un neoórgano, es una especie de papa, ahí es posible que haya, por aspectos circulatorios, por deficiencia, ¿no? Porque yo dije solamente es nivel... cultural, digamos, claro. El nivel del pueblo. Ya hay mucha evidencia, hay un tipo que se llama Baroncio, después ponemos por el link. Yo esto lo informé hace una década ya, hay cosas muy interesantes, nosotros nos carteamos mucho con él en un momento, hay muchísima evidencia que la hipertermia del cuerpo completo y la hipertermia localizada tienen un importante valor antitumoral, y lo que a nosotros nos interesa, nuestro compromiso, tú sabes, con la soberanía de la salud y con poder gestionar la salud sin grandes patentes y sin grandes rollos, que sea una cosa buena, bonita y barata para todo el mundo. Me parece que cosas como el calor o el ayuno o el oxígeno son medicinas tremendamente sólidas, eficaces y racionales, ¿no? Así que yo creo que es muy interesante. La hiperbaria tiene sus complicaciones instrumentales, digamos, ingenieriles, digamos, ¿no? Contanos un poquito cómo es, qué hace falta, cómo es... Primero, es un tratamiento médico, claramente. ¿sí? Entonces, si alguien me dice, yo contesto todas las llamadas cuando preguntan, o por ejemplo, si
la secretaria o el administrativo no sabe cómo contestar, entonces todas las partes con preguntas médicas, por más que corto, pero contesto yo. Claro. Y lo que quiero transmitir que es un tratamiento médico sin ver al paciente, sin saber su diagnóstico, porque sin diagnóstico no trabajamos. Claro. No es que, metemos en cámara y veremos, a lo mejor mejora. No, es mala medicina, Claro, no es medicina. claro. Sí, es un crimen. Claro. Primero se necesita un diagnóstico. En cada diagnóstico después aparece un razonamiento. Claro. Y lo más difícil es el tratamiento de pacientes oncológicos. ¿Por qué? Primero te quiero decir que desde 2014, oncología y oxigenoterapia hiperbárica en Europa entran como una prioridad de los estudios en el Comité Científico de Organización Científica de Baroterapeutas de Europa. Eso es número uno. Por ejemplo, existe una indicación, por ejemplo, glioblastoma estadio 4, necesariamente tratan a estos pacientes en cámara hiperbárica que permite prolongar su vida. Otra cosa muy interesante que empezó, por ejemplo, radiación mientras el paciente estaba recibiendo oxígeno, porque para vencer esta resistencia de las células tumorales, darle mayor cantidad de oxígeno, porque en realidad las células tumorales, hubo muy interesantes estudios, doctor Pajomov y otros en Rusia que trataban cáncer con oxigenoterapia hiperbárica sin miedo. Ahora explico de dónde proviene el miedo. Y ellos notaron que el tumor tiene su sistema antioxidante mucho más sólido que tejido común. Parece que vive en hipoxia y uno pensaba, ya con oxígeno lo matamos. No es tan fácil. ¿Por qué? Porque resultó que sí que tiene su sistema antioxidante como más fuerte. Y además dificultades de riego, tienen una pobre perfusión en el fondo, ¿no? Porque hay también tejido conectivo, o sea, la perfusión es baja. Interesante. Una cosa importante es, la energía de alta radiación opera precisamente arrancando un electrón, esencialmente oxidando. Había explicado Nina que oxidación es perder un electrón, etc. Y eso parece no suceder de manera igualmente eficiente si no hay oxígeno, si hay una presión parcial baja tisular de oxígeno intratumoral, ¿no? Y bueno, sé que interesante, no te quería interrumpir antes, pero antes habías hablado de la cuestión del glioblastoma, y es muy interesante el uso de la hiperbaria en el glioblastoma, en particular en combinación con la cetosis, la dieta cetogénica estricta, y que por cierto es protectora porque a niveles muy altos de oxígeno puede haber, justamente el tejido nervioso se altera, puede haber convulsiones. Si hay cetosis, si el combustible biológico que predomina son los cuerpos cetónicos, acetocetato y beta-hidroxibutirato en lugar de la glucosa, puede tratarse con grandes cantidades de oxígeno al pacientico y no tener daños accesorios, y se ha visto que prolonga significativamente la vida de las personas que padecen glioblastoma, ¿no? Nosotros estamos por informar algunas otras cosas mejores, pero de tipo metabólico, farmacológico, pero esto es muy interesante, ¿no? Sí, y ¿sabes qué? ¿Cuál es el problema? La primera publicación apareció en 1966, cuando tal Johnson y Lauchan vieron que en los animales que fueron tratados con unos ciertos tumores, que fueron tratados en cámara hiperbárica, hubo como mayor cantidad de metástasis. Bien. Es así, no es así, porque hay un montón de otros estudios que demuestran que aunque uno tiene un tumor, este tumor no necesariamente aumenta con oxígeno. ¿Por qué? Acá hay que explicar las dos cosas. Como oxígeno nosotros usamos y cámara hiperbárica usamos. Cuando uno tiene una úlcera crónica o pie diabético, entonces ayuda a cicatrizar, ayuda a producir nuevas células, que estas células cubren y que se recupere la piel. Entonces uno pensaba, entonces nosotros
en el paciente que tiene un tumor también puede crecer más. Pero aquí justamente entra el tema del metabolismo. Claro. ¿Por qué? Porque metabólicamente tejido normal y tejido tumoral son totalmente diferentes. Claro. El tejido tumoral es acidótico. El tejido tumoral digamos, está con la hipoxia. Claro. Y el tejido tumoral es como, digamos, tiene un gran potencia de expandir y de hacer metástasis. Y en este proceso hay una conversión que se llama de las células epiteliales a las células mesenquimales. Y los estudios que fueron hechos en Europa desde los años 2012 más o menos demostraron que en atmósfera de oxígeno, con oxigenoterapia hiperbárica, no existe esta conversión. ¿Por qué? Porque para viajar con sangre o con linfo o donde sea a otro lugar y establecerse en otro lugar una célula tumoral que después da inicio a una metástasis, para este efecto lo que se necesita que sea independiente. Claro. Entonces, desde tipo epitelial, cuando está pegada a un estrato, se convierte en mesenquimal y con mesenquimal ya Claro. viaja. Cambia su fenotipo. Sí. Es muy interesante eso. Después lo Y pueden buscar. Fue demostrado que justamente el oxígeno hiperbárico Es inhibitorio, revierte claro. este fenómeno. Claro, claro, claro. Y son unos, bien, todavía le digo que no existe, además de glioblastoma, ningún caso de cáncer que uno diría, mire, lo vamos a tratar en cámara hiperbárica. No, pero lo que ya logramos y lo que uno entiende, que si uno tiene cáncer o recién tuvo cáncer y tiene ahora una infección o otra, por ejemplo, una paciente tuvo cáncer de mama, donde le pusieron la prótesis se infectó y el oncólogo no permite tratarla en cámara hiperbárica, entonces otra vez le repiten operación, etcétera, etcétera. Porque yo hablo con este oncólogo, el oncólogo me dice, el efecto de oxígeno hiperbárico es antiapoptótico. Yo le digo no, es antiapoptótico para tejido normal. Claro. Y es proapoptótico para tejido tumoral. Esta es la condicionalidad biológica que dijimos. No es blanco y negro, depende de Sí. las circunstancias. Sí, hay muy claro desde el inicio, y esto es absolutamente establecido, el inicio mismo de las observaciones acerca del metabolismo tumoral con Warburg allá en los años 30, es precisamente que tiene un nombre, que las células cancerosas se comportan, las células completamente transformadas, neoplásicas, se comportan como anaerobios facultativos. Lo cual quiere decir que no usan para nada el oxígeno, o sea, puede haber la concentración que sea de oxígeno que no les hace ningún bien en particular. Y en el fondo, aparentemente, un poco lo contrario. La dificultad probablemente estriba en que, dada la condición reactiva del oxígeno, exponer permanentemente al organismo del hospedero a concentraciones muy altas suprafisiológicas de oxígeno probablemente no es una buena cosa por la toxicidad inherente que describió Nina. Pero claramente esto es un aspecto, yo no pienso que ninguna persona que haga medicina puede pasar por alto el capítulo de estudiar la medicina hiperbárica y un poquito la fisiología de las grandes alturas y las profundidades, porque así empieza a comprender aspectos muy sólidos, vamos a decir primarios, troncales de la biología celular, y biología celular molecular también, ambas cosas, y de alguna manera empieza entonces a no decir sonceras, porque hay un punto donde oponerse a una cosa tan documentada y tan sólida no tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, hay todo un capítulo por escribir, hay muchos trabajos en curso en este momento, y ciertamente donde hay un enorme una contundente literatura es la medicina regenerativa con hiperbaria. La verdad que ha salvado muchas vidas y muchos pies, ¿no?, la medicina hiperbárica, y yo creo que hay que volver a este estudio, aunque solo sea
que aunque no se ocupen los médicos profesionalmente, pero este capítulo hay que estudiarlo. Yo les pido que estudien, vamos a poner un link a esos libros de Nina, porque no está completa nuestra comprensión del fenómeno de la vida a nivel celular y de la medicina misma si uno no tiene muy clara este fascinante mundo del oxígeno a presiones mayores que la normal, ¿no? Nina, a estas alturas usualmente nuestra audiencia nos hace preguntas. Vamos a ver qué nos depara para hoy el destino. ¿Cómo venimos de preguntas? La pregunta que nos hacen es si la oxigenación hiperbárica tiene algún punto en común con la ozonoterapia y cuáles serían las diferencias. Bueno. Sí, muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque realmente hay puntos comunes y hay diferencias. Entonces, ¿cuál es el punto común? Ozono es el oxígeno trimolecular, ¿sí?, que fácilmente pierde esta tercer átomo, y este átomo empieza a funcionar como un átomo. Ozono es el mismo oxígeno, pero ahí tiene un poquitín más concentración de ozono, porque puro ozono sería un tóxico fatal, ¿sí? Entonces, los mismos radicales libres, los mismos que yo llamo especies reactivas de oxígeno, para no... funcionan en ozonoterapia y funcionan en medicina hiperbárica. Pero, ¿cuál es la diferencia? Cuando nosotros tenemos ozonoterapia, solamente actuamos con especies reactivas de oxígeno o con radicales libres. Cuando nosotros tratamos paciente dentro de una cámara hiperbárica, también le damos oxígeno para respirar, para que llegue mayor cantidad de oxígeno. Entonces también un poco son diferentes las patologías y eso es la diferencia. Claro. Nosotros usamos los radicales libres de oxígeno para matar los microbios, etcétera, etcétera, en infecciones, y también nosotros permitimos a los tejidos que están ahogándose sin oxígeno a respirar. Claro, brillante. Sí, es una suerte de... Sí, es una medicina oxidativa en pleno derecho. Sí, y la cuestión es la transferencia de O2. Como tú dices, el uso del ozono es una mezcla de O2 y O3. Y yo lo que siento es que es como muy... La medicina hiperbárica es como franca, es decir, no hay ninguna cosa extraña ni rara. Es lo que usamos para vivir. En ese sentido, como nos ha explicado Nina a lo largo de toda esta conversación, la vida basada en el oxígeno produce un daño no negociable, al punto y hora en que es imprescindible la oxidación, la presencia del oxígeno como aceptor final de los electrones, pero a la vez las especies reactivas del oxígeno, los radicales libres, que no es un partido político, tienen entonces un costado accesorio dañino, y bueno, por eso hay que estar muy seguros de esto, ¿no? El futuro de esto es fantástico. Cada vez yo estoy fascinado con si podemos medir con no, barómetros no sería, pero medir con sondas, con probes, medir con la tecnología nueva ahora más pequeña, medir cosas de los tumores específicamente, ¿no? Sabemos relativamente poco del uso biológico que el tumor tiene del oxígeno y otras cosas, ¿no? Sería NIRS, ¿sí? La espectroscopía Near Spectrum Infrared Spectrum, que permite ver citocromo oxidasa oxidada y reducida. Qué bueno. Por ahí podemos inferir entonces con la concentración relativa de citocromo. Yo quisiera tenerla. ¿Es muy complicado? ¿Es muy caro? No sé, por lo menos uno necesita el espectrofotómetro y bien, es todo un laboratorio, a lo mejor se puede. Tenemos detrás nuestro está el laboratorio. Se hace también. Bueno, estamos armando, ahora que nos mudemos, estamos armando y tenemos espectrofotómetros, podemos hacerlo, así que si te parece, bueno, hagamos alguna cosa. Voy a venir más o menos. Claramente. Claramente. Sí. La mudanza ocurre por ahí en 60 días, pero bueno, estamos justamente... Pero es interesante, en el momento, la persona salió de la cámara, en sangre ya tiene una presión parcial de oxígeno normal, como menor que la que estaba en la cámara. ¿Qué tiempo? Me habías explicado unos 20 minutos. En los tejidos, durante unos 20 minutos todavía puede ser. Por eso es lo que intentábamos, combinar radioterapia con hiperbaria, pero hay un problema logístico, entonces... Lo que propusieron los japoneses y lo que hacen, ellos hacen la terapia con cañón de cobalto,
después de someter al paciente dentro de la cámara hiperbárica. Inmediatamente. Debe ser no más de 15 minutos. Claro, hay una ventana de oportunidad, sí. Más allá de la telecobaltoterapia, como se llama, es realmente brutal. Yo creo que habría que conciliar ambas cosas. Pero nuevamente, un problema recurrente que yo encuentro, Nina, que sé que tú eres sensible a eso, los operadores políticos, las personas que toman decisiones y firman cheques, no tienen conocimiento científico, no tienen formación científica. Entonces es muy difícil llevarles a conciliar. Bueno, no me compliques la vida, ¿cómo vamos a mezclar un aparato con otro? Nina mencionó lo de las chispas. Yo quiero que entienda el público la enorme facilitación de los incendios que una atmósfera rica en oxígeno produce, en particular a presiones más altas que la normal. Y ahí es un problema delicado. Adentro de la cámara no se puede estar fastidiando porque... No se puede tener ninguna cosa que produce chispas. Claro, es bien... Relojes, celulares... Entonces, cuando en algunas cámaras ahí hay mucha propaganda y ven que la gente entra con notebooks, con ahí ya sabemos que la concentración sí que no es baja. Podemos inferir que es baja. Bueno, con todo lo que eso implica. Sí, hablábamos con Nina antes de esto, de una época en que la Tierra tenía una concentración de oxígeno atmosférico más grande que la de ahora. O sea, probablemente estaba en quizás 100 milímetros de mercurio más, me explicabas tú. Yo tengo la noción de que también ciertos seres enormes, estos enormes dinosaurios, con un peso medio de, no sé, 10 toneladas, no podrían haber proliferado en atmósferas empobrecidas relativamente como las de ahora, y que una condición de la existencia de estos enormes animalotes, por una cuestión distributiva de la sangre y del corazón de ellos y todo, y del árbol vascular, tenía que ser una atmósfera con más oxígeno que la de ahora, bastante más probablemente, ¿no? Así que bueno, 20-21% no es del todo mal, nos va muy bien con esa concentración. Y probablemente yo pensaba cuando hablábamos de esto... era casi 30. Casi 30, bueno, imagínate qué peligro los incendios forestales ahí, o sea, en semejante atmósfera se prendía fuego, un bosque salía, ¿no? Realmente era muy inestable, me parece, la atmósfera a esa concentración de oxígeno atmosférico, ¿no? Bueno, qué sé yo, por ahora es todo hipotético, ¿no? La humanidad lo vivió y más o menos en los tiempos no tan lejanos, cuando hubo uno de los primeros Apolos, claro, que se pensaba, ¿cómo hacemos? Porque dentro de la nave espacial se buscaba tener menor presión con que uno vive y que afuera. Por ejemplo, viajamos en avión y uno siente que te bajan más o menos a 0,85 el avión comercial. Es así, 0,85 bar. 0,85 bar. Y después, antes de aterrizar, ¡pam!, otro choque a los oídos, lo recuperan. ¿Por qué? Para tener menor diferencia. Entonces, para el espacio, donde es puro vacuo, esto era aún más importante y pensaban que los astronautas podrían vivir con 0,3 atmósferas, pero respirando puro oxígeno. Claro. Esto fue la causa que uno de los Apolos, ya dentro en el mismo, como start, como decirle... Sí, el lanzamiento, hubo un incendio y se explotó. Qué rollo, ¿no? Claro, porque tenía ya una presión... Bueno, todo un 0,3, pero oxígeno un tercio de atmósfera. Pero oxígeno puro. Pero oxígeno puro, claro. Wow. Bueno, qué complicación maravillosa la de Rocket Science. Bueno, ¿qué otra pregunta tenemos? La pregunta dice si para nódulos en el pulmón es recomendable la hiperbaria. No entendemos bien qué cosas son los nódulos en el pulmón. Voy a asumir que se trata de un nódulo canceroso. Bueno, no sé. Bien. Eso también muy interesante pregunta, y yo no tengo una respuesta así como explícita. ¿Por qué? Porque yo no sé dónde está este nódulo. Supongamos que por una evolución natural o por el efecto de oxígeno, este nódulo empieza a deshacerse, ¿sí? Destruirse. Y si en este momento se produce una destrucción en el mismo árbol bronquial o en en el ácido ahí, digamos en el alvéolo,
y se produce un neumotórax. Claro. Personalmente yo estoy de contra tratar los pacientes con tumores, aunque sólidos, de pulmón en cámara hiperbárica, porque representan el peligro de un barotrauma. Claro, con la necrosis tumoral aguda llevaría una... Sí, uno que se no mete sabe ahí donde qué va a tiene- pasar. Claro. Bueno, de hecho, la contraindicación a la cámara, la contraindicación que yo puedo pensar, tú nos dirás otras, es el neumotórax espontáneo, con lo cual... Una contraindicación absoluta. Claro. Sí. Hay muy pocas contraindicaciones y también, supongamos que tenemos un buzo que tiene neumotórax, se pone el drenaje, se liquida el neumotórax y igual el buzo se trata. Pero neumotórax una vez resuelto se puede tratar, Claro. con neumotórax no. Para que entiendan las personas que no están enteradas de esto, neumotórax se refiere a que entra aire en una cavidad virtual que hay, que es entre, digamos, la pared externa y una membrana serosa. Es difícil explicarlo en términos técnicos, pero sí. Hay dos membranas pegadas que forran de alguna manera por fuera los pulmones en su contacto con la cavidad torácica, ¿no? Y ahí no tendría que haber aire, está el vacío, y si entra aire ahí, bueno, esto es un problema para la medicina hiperbárica. Hay personas que tienen una debilidad del tejido conectivo y hacen esto espontáneamente a repetición. Esas personas no deben entrar en la cámara, es lo que decía Nina, ¿no? Ok, bueno, muy bien explicado tu posición tomada sobre los nódulos neoplásicos pulmonares y la hiperbárea. ¿Qué más? ¿Qué enfermedades, las principales enfermedades que pueden curarse con la medicina hiperbárica? Existen 14 indicaciones aceptadas mundialmente y que cada una de estas indicaciones tiene estudios clínicos controlados aleatorios, lo que nos pide el concepto, digamos, actual de medicina basada en la evidencia. ¿Sí? Entonces, basado en la evidencia, nosotros ¿qué tratamos? Primero se tratan las intoxicaciones por monóxido de carbono. Las intoxicaciones por monóxido que, por ejemplo, ocurrió en un espacio de un incendio y que también tiene una parte de cianuros. Claro. Después, aunque cianuro de por sí no es una indicación, solamente la combinación. Después, las infecciones tipo gangrena gaseosa o ahí directamente los anaerobios o, por ejemplo, otras que son fascitis necrotizante, etcétera, graves situaciones en las cuales la cámara hiperbárica ayuda a mejorar el estado del paciente. Después, pie diabético, úlceras que no se cierran, lesiones por radiación. Ahora hay muchos casos cuando el paciente se cura después de tener cáncer. Y también apareció todo un nuevo perfil del paciente que antes no hubo. Esos son pacientes que se curaron de cáncer, los pacientes que recibieron trasplante de órganos, claro, o los pacientes que están muchos años en diálisis. Todos ellos tienen su sistema inmune alterado y están muy sensibles a cualquier infección. Entonces, estos sí o sí necesitan ayuda de cámara hiperbárica en todas sus complicaciones. Interesante. Después, entonces hablamos de necrosis por radiación producido por, rayos X. Una indicación que entró relativamente hace poco es la sordera súbita o una pérdida súbita de audición neurosensorial, que quiere decir que no es por alguna causa que, digamos, conocemos alguna enfermedad, no, es de pronto las células que perciben la señal acústica dejan de percibirlo. Entonces, y esto como es espontáneo y no se sabe origen, hay muchas teorías, pero sí estas personas pueden recuperar su audición si se tratan en cámara hiperbárica. Qué importante, ¿no? Sí. Después, como hablábamos desde el inicio, por el tema de hemoglobina, supongamos todos los casos cuando hay poca hemoglobina, una anemia.
Anemia aguda en la gente que no toleran la transfusión, claro. transfusión. Un profundo alivio sintomático produce, entonces, como sí, los chanchitos pálidos, ¿no? Así es, así es. Aquí la anemia, bien. Sí, y después hay toda una serie de situaciones, después, digamos, de enfermedades de buceo, que aunque no tienen estos estudios clínicos controlados aleatorios, ahora explico por qué, pero sí son unos de los primeros entre la lista de tratamiento en cámara hiperbárica. ¿Por qué? Porque si yo tengo un buzo que debe ir a la cámara hiperbárica, ¿por qué? Porque esta mayor presión permite que estas burbujas que se formaron disminuyan, de nuevo se disuelven en los tejidos. Entonces es imposible hacer estudio clínico randomizado y controlado. Será a cargo de unas vidas. Claro. Sí, cuando ya se tiene tanta evidencia anecdótica, digamos, de la eficacia de la hiperbaria para tratar el mal por descompresión, sería criminal. Bueno, déjense acá ustedes que se están muriendo buzos descomprimidos, quédense ahí, los vamos a observar a ver qué pasa si no hacen hiperbaria. No tiene sentido. Eso es muy interesante porque hay una constricción ética. Cuando se tiene de primera y pata evidencia anecdótica muy contundente de la eficacia de una cuestión, eso ya precluye de hacer un estudio randomizado y controlado. Nos ha pasado en muchos aspectos también, ¿no? De medicinas biológicas, ¿no? Ok, bueno, interesantísimo. ¿Qué más? Otra, más. Necrosis ósea séptica se trata, pero hasta que no haya de cabeza de fémur, hasta que no haya colapso de cabeza. Si todavía se conserva redondez, esto, y en muchos casos hay también casos idiopáticos que no sabemos por qué se produjeron, y también en los jóvenes, entre 30 y 40 años, y si uno ya llega a un reemplazo de la cadera, y este reemplazo hay que repetir, no sé, cada 5 o 10 años, entonces en esta gente más bien joven, sí o sí. O sea, la necrosis ósea aséptica, no porque hay una osteomielitis. No, también osteomielitis también. Claro, seguro. Osteomielitis también. Pero no sabía que también en la que no... Y en trauma. En trauma mejora muchísimo la evolución del paciente. Es así. Bueno, claro, porque justamente cuando hay estructura vascular... tenemos un... síndrome compartimental y todo esto. Claro. Bueno, fascinante. Y después, bien, todo lo que pasa en el abdomen, digamos, con las obstrucciones. Bueno, mira, nosotros tenemos, sépticas, por ejemplo, tenemos pacientes con enfermedad de Crohn, con colitis ulcerosa, qué interesante. Que mejoran mucho. Mejora el Crohn Mejoran. Interesante, ¿no? Óyeme, una cosa que comprobamos acá, también evidencia fuertemente anecdótica, pero fue evidente, que es que si uno capta en el medio de un ataque de un ACV isquémico, si uno captura a la persona, la mete en la máquina de inmediato, en la cámara, lo que fuere, ya restablece en gran medida, o sea, salva de un daño mucho peor, mucho más feroz al paciente que está en ese momento teniendo una isquemia transitoria, ¿no? O sea, una isquemia cerebral, ya no transitoria. La de verdad. Pero bueno, obviamente hay una cuestión logística, tienes que estar cerca de una cámara hiperbárica para que esto tenga sentido, ¿no? Porque probablemente el momento en que esto es relevante es en los primeros momentos en que se está produciendo el ataque. Esto fue hecho en 1966. ¿Ah, sí? Nosotros pasó en la Universidad de Duke. ¿Ah, sí? Y ellos tenían tipo, no sé, 11, 12 pacientes que fueron tratados en diferentes momentos desde el inicio del evento. Y todos que fueron tratados en la primera 1 hora y media se recuperaron 100%. Después ya aparecen 70%, menos, y ya después de 3 horas como esto se perdía. Esto es relevante. Qué interesante. El tema es que ahora hay protocolo con el uso de, digamos, de inhibidores de tromboplastina, entonces... Pero lo que es interesante es que si uno tiene cámara hiperbárica, entonces esta cámara hiperbárica puede aumentar la ventana de uso de la terapia, digamos, trombolítica. Claro. Y en Estados Unidos propusieron una ambulancia que dentro tenga 2.5 atmósferas, respirando el paciente por máscara el oxígeno,
La distancia es de 130 kilómetros a donde puede ir esta ambulancia y traer al paciente al centro médico donde le van a hacer la terapia con trombólisis. ¿Sí? Dentro de la ventana de tiempo que... Aumenta la ventana, Claro. pero dentro de la ventana ya establecida son 130 kilómetros. ¿Sí? Ahora hay que meter a 2,5 atmósferas una ambulancia, como hicieron, desde acero, todo aquello, es un... No, es un cilindro ahí dentro, Portátil. teóricamente, sí, teóricamente posible, y ellos hasta que dan dibujos y todo. Sí. Sí. Yo tendría miedo de que no choque eso y no se produzca un... Si llega a chocar a 2,5 atmósferas la ambulancia con otro lado, explota, estalla como... Es una bomba nuclear. No. Yo tengo ese creo, temor. No tengo este temor, no habrá ningún... ¿Por qué? Porque no se llena la cámara con oxígeno. El paciente recibe por máscara y por otro tubo Me habías se va explicado, lo me que habías él explicado. exhala. Claro. Eso es primero. Y segundo, es una descompresión brusca, digamos, si se rompe, pero como el paciente está respirando el oxígeno, es peor para la persona que lo atiende, que lo acompaña. Claro. Eso sí, puede tener una enfermedad por descompresión. Claro. ¿Sí? Es como subir desde los 10-15 metros. Claro. ¿Sí? Bueno, en todo caso, no pasó nunca. Y lo que sería interesante No es tener pasó. esa posibilidad, ¿no? de acercar. Por ahí la necesidad de alarmas tempranas cuando tiene un evento Y también isquémico, hay ¿no? un estudio publicado completamente en internet, se llama Aumento de plasticidad cerebral, que estudio fue hecho en Israel, el primer doctor Shai Efrati, uno pone Shai S-H-A-I, Efrati, y sus colaboradores que hicieron un estudio en los pacientes que ya pasaron 6 meses después de un episodio agudo. Y en muchos ellos tenían el éxito, pero antes hay que hacer estudio por imágenes que pueden fundamentar si es un caso para esta terapia o no. ¿Por qué? Porque cuando se corta la circulación dentro del cerebro, las células, las neuronas que están cerca, están en una zona hipóxica, ya directamente mueren, ¿sí? Y después hay otros que se nutren de otras capilares, de otras arterias, de otros capilares, y están en un estado que se llama penumbra metabólica. ¿Qué quiere decir? Anatómicamente están intactos, pero fisiológicamente le falta energía para transmitir la señal eléctrica. Estos sí pueden recuperarse. Qué bien. Bueno, interesantísimo, ¿eh? O sea que hay un beneficio también posterior de los eventos isquémicos, ¿no? De los accidentes vasculares encefálicos. ¿Qué más? Claro, la pregunta dice, cuando un paciente oncológico que está en un periodo de remisión, primero, ¿puede hacer cámara hiperbárica y con qué frecuencia? Bien. Yo diría esto, que ya dije, hay que saber diagnóstico. El paciente oncológico en remisión, ¿por qué lo vamos a tratar? Para prevenir que le vuelve el tumor, no veo. Pero, por ejemplo, si tiene en este momento, por ejemplo, se le perdió la audición, Claro. o tiene un trauma, o tiene alguna condición que realmente necesita tratamiento en cámara hiperbárica, fácilmente puede recibir. Y la Como las úlceras, periodicidad va a depender de lo que el paciente tiene. Claro, nuevamente, el diagnóstico, la severidad, pues, tiene que evaluarlo una persona. Sí. O sea que, entiéndase bien, no hay indicaciones universales. Tiene que ser mediado por el diagnóstico de un especialista como Nina. Yo estaba pensando, otra manera en el cáncer es, bueno, precisamente la quimioterapia produce una especie de superdiabetes en el sentido de una destrucción parecida a la... Ahí ¿no? vamos a tratar esto. Eso Claro, sí, ¿por qué? Porque con cámara hiperbárica sí que disminuye la glucemia. Claro. Y hay varios mecanismos que mejoran el estado en un paciente, estado metabólico en un paciente diabético. Pero esto ya es un diagnóstico que me das.
Sí, no sí, es sí, solamente entró en remisión. Es muy genérico No, eso. Hay que claro. diagnosticar una hiperglucemia. Entonces, si tiene algún sentido, vamos a saber por qué lo vamos a tratar. ¿sí? Claramente. Bueno, Sí, se entiende muy pero bien. es muy buena idea de tratar el metabolismo de este paciente. Claro. Obviamente dentro de un esquema de otras cosas, o sea, Sí. el instrumento tan fascinante que es la cámara hiperbárica, bueno, tiene que ser visto como parte de un sistema también, ¿no? No es que es la panacea universal y si no estamos diciendo eso, estamos llamando la atención sobre la enorme utilidad práctica de este recurso, bueno, en un sistema de salud, ¿verdad? Claro, pero Oye, no hay nada absoluto. Claramente. Bueno, de ahí la importancia del conocimiento objetivo también. Hay que medir, hay que pesar y medir. Al final la ciencia nos termina empezando y midiendo, ¿no? Sí. Nina, ha sido un gusto tremendo. No nos veíamos hace unos meses, Sí. desde casi 12 meses, desde el último congreso que nos podemos haber visto. Y me da muchísimo gusto retomar esta conversación contigo. Siempre fascinantes nuestras discusiones teóricas y nuestra visión. Te agradezco tantísimo venir. Veámonos más a Muchas menudo. gracias, fue un placer para mí estar Спасибо. acá. Armadillo suli sini lau revur ulur suli tauba iya ya Aliana tukak porinun ya lirama ulur suli tauba iya Aku tuyuran mutivu ulur sulit tawa iya Спасибо.